Bienvenidos a este tercer encuentro de conversaciones entre sonatas, propuesto por los profesores José Luis Yuri, Aitana Casulín y Fernando Albinarrate, para de alguna manera hacer un homenaje en los 250 años del nacimiento de Beethoven. Espero que lo disfruten. Bueno, buenas noches, queridos compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegamos a la tercera, Encuentro. al último encuentro. Sí. Creo que es interesante que no se nos escape subrayar el hecho de que Beethoven en su producción recorre tres períodos que son emblemáticos, que son fuertemente reconocibles y fuertemente característicos. No es casual que hayamos hecho tres sesiones y que cada periodo de la producción musical de Beethoven tiene una consigna, tiene un pianismo, tiene una ubicación histórica y tiene una ubicación estética, ¿verdad? Eso es lo formidable en Beethoven, y creo que van a coincidir conmigo en que hay una postura filosófica en cada periodo. Podemos decir que el primer Beethoven es un Beethoven escolástico, es un Beethoven ligado a la herencia, es un Beethoven que busca la estructura, es un Beethoven que en el piano trata de ganar un piano nuevo que no existe. Tenemos un Beethoven titánico en el segundo periodo, que es un Beethoven signado por lo egoico, ¿no? por la fuerza de la personalidad, y quizás en la que Beethoven tiene mucha seguridad de ser Beethoven, y que encontró un rumbo que es solo de él, y que finalmente la búsqueda encuentra un lugar físico en el sonido, reconocible, y reconocido por toda la comunidad musical de su época. Y ahora entramos en este tercer periodo para conversar, en el que yo creo, desde lo filosófico podemos hablar de que es el periodo transpersonal, en el que va más allá de lo personal, más allá de lo egoico, va más hacia la línea de la trascendencia, la verdadera madurez que debería tener todo ser humano y por supuesto todo artista. No sé si coincidirán conmigo en que Beethoven tuvo un arco de vida que fue absolutamente completo y saldado con este último tercer periodo compositivo. En el tercer periodo, José Luis, vos qué sentís desde el piano, ¿cuál sería la diferencia de este periodo? O sea, ¿cómo lo notás en el piano? Abismal. Ya en el segundo comienza a aparecer un elemento pianístico. El otro día hablábamos de los pedales que ya en la Claro de Luna él pide una pedalización, en La Tempestad él pide pedales sostenidos más allá de lo estéticamente aceptado en su época. Confía en la pura sonoridad, busca una sonoridad. Yo creo que en el tercer periodo él ya tiene su sordera, creo que lo ayudó muchísimo, porque al no estar, pienso, Sí. es mi opinión y bueno, la brindo como tal, al no estar tan ligado al hecho físico del sonido, la cuestión de un sonido imaginado, un sonido tirado hasta las últimas consecuencias. Hay ejemplos, qué sé yo, al final de los adioses. Hay una redonda, y en esa redonda pide un crescendo. ¿Cómo podemos ir del piano al fortísimo en el piano? En las cuerdas, Claro. Sí. Pasar de este piano ya. O sea, podemos decir que básicamente a Beethoven no le interesaba la mecánica pianística, sino que él necesitaba
digamos, forzar la mecánica en función de su idea. Porque viste que siempre se lo considera a Beethoven como, sobre todo en este periodo, ¿no? Como un compositor más orquestal, como que el piano es una reducción casi del pensamiento orquestal. No, yo creo que eso va más para una Waldstein, para una Passionata. Yo creo que en el momento en que él llega a su madurez, la orquesta pasa al cuarteto de cuerdas. Fíjense que Es cierto. tenemos líneas absolutamente limpias, reconocibles, que, bueno, la escritura para cuarteto de cuerdas en la música germana no es algo nuevo, ¿no? Pero Beethoven trabaja con esa maestría, ¿no? Por eso vuelven las fugas, ¿no es cierto? O eso lo sabes. Claro. Sí, sí, sí. Estoy entrando en tu terreno, ¿no? Sí, porque Creo bueno, lo que comentábamos en particular, ¿no? De esta época, esa escritura hay, como desarrollo de fuga, que siempre fue como solamente secciones, así como, porque hay otros pasos dentro de sonatas por secciones que tienen como pequeños fugados, o sea, o como contrapuntos, pero bueno, un desarrollo de una fuga completa así dentro de la sonata solamente ahora en el final de las obras de él. Sí, pero fíjate que aún ahí fuerza la naturaleza, porque la fuga de la Hammerklavier es una proeza. Digamos, lo Es coral, una proeza para el pianista. O claro, sea, pero la materia le queda chica a Beethoven. La materia, el sonido del piano, digamos, las estructuras, digamos, él necesita trascender. A mí me da esa sensación de que ya está imaginando algo y cada vez vas más lejos de lo que hay. Y fíjense en la Opus 110, el adagio que empieza a ser línea que tiene que ver o con el clavicordio o con la música contemporánea. Tenemos... sí. ¿No es cierto? Son búsquedas, o por ejemplo, el mismo el pedal. Tenemos... Recién ahí. Son pedales inaceptables hoy en día y los aceptamos como idea. Yo recurro al medio pedal, hay pianistas que los cambian, hay posturas interpretativas diferentes. Pero ya la Waldstein lo busca y en la Tempestad lo busca, pero en las últimas sonatas yo creo que va aún mucho más lejos. Los trinos de la Arieta de la 111, los trinos de la última variación de la 109, él no se conforma con un pianismo existente, jamás. Sí, el tema sí, de Hammerklavier, el de la fuga, es tremendo porque es largo y además es muy complejo de sostener, digamos, así también con los adornos que tiene y eso. No, el esfuerzo Fernando, ¿vos estabas por intelectual. comentar algo? Ah, no, que hay algo de lo que venía escuchando hiper entusiasmado, lo que decían, eh, y algo que justamente tiene que ver con la especulación, ¿no? O sea, la especulación en el buen sentido de la palabra, o sea, la especulación filosófica, como el sonido especulado, el sonido más que o sea, imaginado, como muy bien decís, pero imaginado hacia el más allá, el tema de la trascendencia. O sea, casi les diríamos, ¿para qué está escrita esta música? ¿Está escrita para piano o para más allá de un piano, digamos, ¿no? O sea, es un poco la idea que también le pasa a Bach cuando ya terminó de contar todo lo que tenía que contar y escribe el arte de la fuga o la ofrenda musical y no saben, y que se habla de música Claro. pura, digamos, ¿no? Claro. Voy a otros ejemplos un poco por ahí más terrestres. Verdi cuando ya mató a todos, a toda la gente que pudo matar en sus óperas,
de tuberculosis, de filicidios, de parricidios, dejó a todo el mundo tirado, muerto y sufriendo por amor, escribe Falstaff y termina diciendo, que con una fuga justamente, ¿no? Que todo en el mundo es burla, ¿no? Y es una fuga maravillosa, decís, y este es el legado de Verdi, cuando ya por ahí su misión como gran trágico de la ópera se terminó. Entonces tiene tiempo para hacer esto que vos muy bien decís, José Luis, que es trascender, ir más allá de él mismo, ¿no? Y creo que un poco esto que sucede con este último Beethoven, con todas estas cosas, estos creyendos imposibles de hacer, sino no son imposibles de hacer, pero son posibles de imaginar, son posibles de llenar, o sea, es más allá del propio sonido, o sea, cuando la música deja de ser solamente materia van de mente a mente, van de mente a mente, ¿no? Van de mente a mente, no de oído a oído. De mente a mente. Cuando un intérprete puede lograr esto, de mente a mente, puede llegar a convencerte que hubo un crescendo. Esto es lo magnífico que puede llegar a pasar, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, nada que ver, de un momento en Rachmaninoff en donde Rubinstein toca una sola nota, ¿no? Chiquitita al fin de todo, y es una campana más gigante que todo el despiole que hizo antes en el piano, es decir, que cómo llenó esa nota, ¿no? O sea, entonces capaz que Beethoven está pidiendo no, en complicidad con el intérprete, a ver, llename esta nota, llenámela, pensala desde el estómago, no sé, para que esto trascienda al instrumento, nos trascienda, ¿no? Que un poco lo que también, retomando la idea de volver a las fuentes, como decís, a la música contemporánea o a la música barroca, o sea, es la unión de dos historias, el antes y del que vendrá, ¿no? O sea, esos recitativos que hacen la 110, que son más que maravillosos, que parece que les faltan palabras, y no sabemos cuáles son esas palabras, no sé si él las sabe también, ¿no? Y entra en un arioso, y está especulando, está hablando, está tratando de darle habla a la música, y después aparecen esas fugas, que no tienen nada que ver con las fugas de Bach, aunque sean absolutamente, digamos, contrapuntísticas, qué sé yo, pero le mete esforzando, le mete toda la cosa, toda la expresión beethoveniana. Fuga romántica, sí, claro. Fuga romántica. Claro. Sí. Pero lo interesante es que él inicia la obra con una recomendación un poco inédita en Beethoven, pide con amabilidad. El joven Beethoven jamás habría pedido. Y aparte, fíjense que hace esto. Sería entonces. La fuga. Fíjate, perdón que interrumpa, pero fíjate que cuando vos estás tocando ahí, estás pensando. O sea, yo sé que vos siempre pensás cuando tocas, pero acá hubo, recién que nos estabas mostrando, había una actitud de pensamiento, Sí. de estar escuchándose. O sea, justamente es esto, de estar en la escucha interior. Es prosódica la actitud del fraseo. La actitud del fraseo no, tiene que ser idiomática y tiene que ser recitada. Exacto. En estas obras. Esta amabilidad que pide tiene que tener una condición idiomática, pero toda la obra circula sobre estas la cuarta invertida en la última fuga. Cuarta. En realidad, esa fuga empieza, viste que tiene, está escrita, es genial, porque tiene el recitativo inicial, empieza la fuga, después hay un segundo recitativo, y empieza por movimiento contrario. Sí. Y empieza, digamos, nada, interesante además las relaciones también que hay de tonalidades, ¿no? Bueno, y
evoluciona hasta que es como un himno. Bueno, se sabe que esa obra la compuso en 1821, creía morir, había hecho su testamento, él creyó que moriría, por eso la obra la terminó el día de Navidad de 1821, en agradecimiento. Por eso hay un recitativo en el cual va perdiendo las fuerzas y hay otro en el que escribe de a poco recuperando las fuerzas. Exacto. Si vemos, por ejemplo, el primer movimiento, tenemos, concluye, a ver si me acuerdo. Espera. Las cuartas. Nos entrega el Allegro molto con el tema, de nuevo. Todo el primer movimiento está escrito sobre esas cuartas que retoma en ambas fugas. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que en realidad la segunda fuga es una especie de elaboración de la primera, no llega a ser Exacto. una segunda fuga real. Empieza por movimiento contrario y después sigue por movimiento directo. Y es fantástico lo que hace, como en esta que nosotros llamamos la segunda fuga. Es como si hiciera esto es una especie de la misma manera, en realidad yo le veo un eco con lo que pasa a veces en los adioses o incluso en la patética, que tiene esas interpolaciones. O sea, como que hay o sea, en este movimiento hay ese recitativo inicial y después la interpolación del recitativo y de nuevo la fuga, pero con esta transformación que empieza por movimiento contrario, pero después enseguida va al movimiento directo. No es que hace una segunda fuga completa por movimiento contrario. Entonces, Es casi como si Sí, como pensar que cuando hace la fuga por movimiento contrario, es como si estuviera haciendo el desarrollo de la fuga, o sea, como la parte del desarrollo, para luego reexpresarla, digamos, ¿no? O sea, como que su idea de forma sonata sigue dando vueltas por ahí, digamos, la idea desarrollística en ese sentido. Igual, en esa idea de desarrollo, para mí lo que pasa después es que empieza a desarrollar, ¿viste como en las fugas de Bach que vas como creyendo? O sea, que empiezas primero, o sea, las últimas secciones es donde siempre ponen los estrechos. Bueno, después de ese movimiento contrario es donde yo siento que se empieza a mover, la primera parte también tiene estrechos, pero esa segunda empieza a trabajar, sobre todo algo que es muy difícil trabajar en fuga, que es la disminución. Y entonces empieza a trabajar el tema, pero dando cada vez a algo más chiquito, hasta hacerlo casi claro. desaparecer. Tenemos esa figura mínima del... Esa se vuelve una mínima, que antes era más grande y ahora se vuelve más chiquita, más rápida, hasta que se convierte solamente en una especie de fondo. O sea, va como cada vez dibujándose, convirtiéndose en algo más pequeñito y todo se llena de eso. Entonces eso que antes era una figura, ahora se va convirtiendo como un enorme fondo, ¿no?
esto, perdón, que decís, Aitana, tiene mucho que ver con una de las típicas maneras de desarrollos beethovenianos de liquidación. Esto sucede en la pastoral también, que se queda siempre con una síncopa, ¿viste? Papi, papi, y con la síncopa sola, empieza con una frase de 8 compases, la termina con 4, después queda con 2, después queda con 1 y se termina y queda con la síncopa sola, ¿no? La liquida totalmente. Ese tipo de conducción es muy personal en él y no la abandona, pero no para decir lo mismo, ¿no? O sea, como yo concuerdo enormemente con esta idea de que acá el heroísmo, la parte heroica, ya ha sido superada, ¿no? Más de que todavía en ciertas obras va a seguir buscando ese heroísmo, ¿no? En la novena, qué sé yo, pero en esta parte, o sea, como que los periodos no tienen que ser necesariamente cerrados. solamente exacto, cronológicos, sino excluyentes, claro. Porque fíjense que él, en última producción, que nosotros decimos el último Beethoven, pero en definitiva, la Opus 109 tiene un tema con variaciones, sí. La Opus 110 tiene 2 fugas, la Hammerklavier tiene una gran fuga, tiene un recitativo y aria, la Opus 111 tiene un aria, entonces él en todo el arco de su vida llega a un punto de transfiguración de todos los esquemas compositivos, pero no abandona jamás su tradición de temas con variaciones, de fugas, de recitativos, de ariosos. Yo creo que el intento fue al principio más de ruptura y el final, mi sensación es que en realidad hay una especie de recuperación, pero de un lenguaje que viene antes del clasicismo. O sea, la otra vez creo que lo habíamos comentado, esta idea casi, porque son elementos casi del barroco. Del barroco. O sea, el desarrollo de la fuga, del recitativo, o sea, el recitativo es el comienzo del barroco y la fuga tonal es el final del barroco. Entonces es como si de pronto hubiera hecho una especie de síntesis de un lenguaje que era anterior al comienzo del clasicismo, pero con toda la estética propia de ese clasicismo que se estaba acabando, o sea, casi de romanticismo. Es como una especie, así, una condensación entre un lenguaje más antiguo y algo que se estaba viniendo, ¿no? Sí, y con una propuesta de sonoridad pianística que recorre después todo un siglo. Por eso digo, ayudado a lo mejor por no oír en una forma real, sino por oír con su audición interna. Él hace pasajes en la Hammerklavier, en la 110, en los extremos del piano, generando un vacío en el centro. Hay pasajes en los cuales la resonancia es superior al ataque. Digamos, se genera una resonancia en el piano en que el ataque queda por debajo de una resonancia. Son recursos, va al extremo de un piano que era vanguardia en ese momento, el componer en el registro sobreagudo del instrumento. Eso también, o sea, yo no recuerdo, o sea, fugas, digamos, no tengo presente, porque incluso yo vi fugas de posteriores, incluso estuve buscando en un momento de Mendelssohn, etcétera, pero no trabajaban el piano, digamos, fugado en los registros extremos. Y claro, a mí lo que llama la atención en esta fuga de Beethoven es el manejo del registro. O sea, trabaja todo el registro y las relaciones por momentos son de proporciones. O sea, como bueno, este se mantiene más arriba que aquel, pero no necesariamente todos están, digamos, con registros fijos. Como te pasa en una fuga de Bach, que no sabes que, bueno, tal voz va a ir de tal nota, tal voz va a ir de tal nota, tal otra, más o menos aproximadamente. No. Sino que acá hay como una especie de recorrido, ¿no? Después se va como abriendo en el recorrido. Con una osadía, la tensión de los extremos de los registros, que una osadía que no la va a tener Brahms, que no la va a tener Schumann. Recién Liszt se anima a extender tanto los brazos y llegar a los... Pero con una teatría que no era de Beethoven, claro, con otra concepción. Pero por eso digo, Beethoven se anima a pedales, a extensión de registros, a sonoridades en las últimas sonatas que abren las puertas a todo el siglo XIX. Y vos recién decías esa nota repetida, claro. A mí también me sorprendía como que hay un pasaje
donde hay un acorde, así, creo que es en esta sonata, hay un acorde que se repite tantas veces y es como que empieza a cargar Claro, así. claro, pero bueno, es ahí donde dice el poi a poi di nuovo vivente. Te tenés que quedar. Y tenemos la fuga. Claro. Fantástica. O sea, de esa visión, de ese sonido transfigurado, de sonido visionario, porque repetir, Repetido, repetido, repetido y solo sonoridad. 9 veces un registro, en el registro grave un acorde, con un continuo permanente creciendo, y de ahí parte un arpegio que deriva después con esta sonoridad desnuda, ¿no? Fantástica, fantástica, última fuga. Y sí, es, por algo yo creo que, estas obras uno las puede estudiar de joven, pero esto vuelvo a ser personal en esto, creo que cada vez que uno las retoma, siente que esta vez sí tiene la oportunidad de hacerlas correctamente, y esa vez no llega nunca. Las grandes obras de madurez, me pasa con el Winterreise de Schubert, me pasa con la última sonata de Schubert también, que uno se promete que esta vez la va a comprender y esta vez va a ser una versión seria de la obra, y no es que no lo sea, porque si uno trabaja puede ser seria la versión, pero siempre queda la obra abierta, siempre queda la obra algo más, ¿no? Creo que sí, creo que ellos estos compositores nos han dejado, termina su producción en puntos suspensivos, proponiendo algo. Vos nombraste, Fer, a Verdi con el Falstaff. Fíjate que Falstaff es la vuelta al clasicismo más puro. Y aún la lírica que tiene de Mozart y que tiene de Rossini. Después de haber experimentado todo lo que pudo, después de haber ido lo más lejos posible en el melodrama del 800, él termina su producción asemejándose nuevamente a Mozart y a Rossini. Bueno, Beethoven, como bien decía Aitana, termina inspirándose en el barroco, inspirándose en la música sacra del 700 para componer estas fugas que son en acción de gracia, porque en definitiva la voluntad de él era esa, ¿no? El terminar en gracia. Pero justamente lo interesante es esto de volver a las fuentes, pero para el futuro, ¿no? O sea, la sensación de proyección. Hay algo de lo que decían recién, chicos, que era muy lindo. La obra abierta, la obra en puntos suspensivos, algo como la obra interminable, digamos, o sea, como que no voy a terminar nunca de hacerla como corresponde o como quisiera que corresponde, y siempre le voy a encontrar una nueva vuelta, porque la obra es una apertura, y uno dice hacia el futuro y hacia el más allá, ¿no? Yo no puedo dejar de escuchar cuando hablábamos recién del acorde repetido, cuando hablábamos de los recitativos, cuando hablábamos de cómo maneja las texturas, esto del registro, de cómo una fuga va hacia el agudísimo. Bueno, no podía dejar de pensar en algo que tiene que ver más allá de la música, de la proyección hacia el futuro,
sino de la búsqueda intrínseca, de algo que tiene que ver con la especulación musical a fondo, ¿no? Y con la necesidad de expresión. A ver, por decirles, me acuerdo de golpe de por qué Schoenberg deja la tonalidad para entrar al atonalismo. Parece como agarrado de los pelos, pero algo de esto, ¿no? O sea, a Schoenberg no le alcanza seguir no yéndose a la tónica, sino que necesita que la tónica, entre comillas, desaparezca entre los intervalos, ¿no? Y es como que él necesita, de alguna forma, Schoenberg lo dice, ¿no? Necesita continuar con una tradición alemana que viene siendo traída desde Beethoven, ¿no? ¿Cuántas veces en estas obras estamos viendo en el último Beethoven, sobre todo, por ejemplo, en el famoso tema con variaciones, de la sonata, no me acuerdo cuál es, la ciento cuánto es la 109, 109. Ahí está. Bueno, que entra en un terreno especulativo en donde ya la interválica prácticamente está bordeando los límites de la tonalidad desde otro lado, ¿no? O sea, que se anticipa con formas conocidas, con formas pasadas, con formas, o sea, haciendo pie, como decíamos, en el barroco, en el clasicismo, en las formas, como siempre supo, pero abriéndose a un espectro inesperado, ¿no? O sea, siempre se me ocurrió pensar qué pasaría con estos compositores si hubieran vivido 15 años más, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podría haber llegado? Bueno, el último Schubert, el Winterreise. El Winterreise es expresionista. El Winterreise abre las puertas porque son canciones que no son canciones, son trazos en tiempo presente, no te cuenta ninguna historiela como tiene que tener una canción de cámara. No presenta ninguna vocalidad, no presenta ningún pianismo. Son absolutamente modernas y podemos pasar del Winterreise a Alban Berg directamente. Exactamente, hay algo de eso, ¿ves? Eso es lo que yo decía, exactamente, hay algo de eso. Vos podés pasar del tema de las variaciones, del tema con variaciones de la 109, a música del siglo XX, a Noche Transfigurada, y están ahí, están tocándose. Bueno, yo creo que la música del siglo XX tuvo la inspiración de todo esto. Sin Beethoven el siglo XIX hubiera sido otro, digamos, no hubiera tenido un camino tan señero como tuvo, hubiera sido diferente. Creo que él condicionó un siglo de música. Que en realidad lo que pasa en el siglo XX es una continuidad. Siglo XX, digamos, estamos hablando de toda la tradición germana, pero todo lo que tiene que ver con Escuela de Viena viene continuidad absoluta con el romanticismo. Yo no lo veo como una ruptura, lo veo como continuar la misma línea de una manera casi, o sea, lógica y llevarla al extremo, digamos, decir, bueno, si la búsqueda es esta, ¿cómo hacemos para? Y bueno, y eso termina como de alguna forma casi autodestruyendo el sistema por dentro, pero desde el conocimiento, desde adentro, ¿no? Del sistema. Entonces, y nada, digamos, volviendo con esta internalización de los recursos y reelaboración, ¿no? De los recursos, cómo se va construyendo toda una línea de estética. Y por lo que me corresponde aportar, digamos, como intérprete, yo podría agregar que tampoco hay un trabajo terminado en nosotros, intérpretes. Digamos, la búsqueda del sonido, la búsqueda de los pedales, la búsqueda del tempo, la búsqueda del fraseo, lo idiomático que tiene toda esta música, va mucho más allá de la realización del buen pianista. Tocar las obras, un chico de 18 años con un buen profesor al lado puede tocar estas obras, pero no se trata de eso. Yo recuerdo siempre la última entrevista que le han hecho a Claudio Arrau, que grabó las 32 sonatas 2 veces. La última entrevista se la hizo un amigo mío que era periodista del Corriere della Sera, en Milán, y entre otras preguntas le dice, bueno, maestro, ¿cuál es su próximo proyecto? Y a Raúl le responde, bueno, quisiera
grabar las 32 sonatas de Beethoven, pero esta vez las quisiera hacer bien. Un par de meses antes de morir. Las había grabado 2 veces, era gran referente para todos nosotros. Obviamente. Fantástico, fantástico si los hay, intérpretes de Beethoven. Y esta vez las quería hacer bien. Es como cuando, viste, cuando volvés a un libro después de varios años, que lo que lees en el libro es otra cosa. Claro. O sea, vos leíste el libro, te gustó, pero te queda una memoria de ese libro. O como en las películas, digamos, siempre cuando uno transcurre o tiene una vivencia de algo, volvés después de años y tu impresión o lo que jerarquizarías o lo que sentís que es importante, bueno, obviamente importante o nada, o la expresión que encontrás otra expresión, otra manera de comunicar, otra, y parece que fuera, es la misma, pero es otra, ¿no? Es como en eso. Yo Sí, creo que el paso de los años lleva, digamos, a este tipo de maduración, de construcción, sí. de ver de otra manera, de cambiar la Yo, mirada. yo creo que para todo pianista conocer las 32 sonatas de Beethoven, no siempre es fácil tener las 32 sonatas de Beethoven estudiadas, pero sí conocerlas muy bien. Algunas forman parte de nuestro repertorio y otras no, por supuesto, si uno quiere tocarlas bien, no siempre las 32 es posible tocarlas. Tampoco es necesario, pero sí conocerlas. El conocimiento de las 32 sonatas de Beethoven para un pianista significa el conocimiento del paso del piano incipiente del siglo XVIII al piano romántico, en ese arco de temporal, estamos en las puertas ya del piano romántico, estamos en presencia de una fuerza mental, de un valor mental tan poderoso. Yo creo que el conocer Beethoven nos da sostén, nos da fuerza, nos da inteligencia en el piano que pocos autores pueden rivalizar con eso. Para tocar Beethoven tenemos una necesidad de estructura, una necesidad de sonido sólido, una necesidad de pensamiento, una necesidad de voluntad, una necesidad de ideales, una necesidad de transfiguración. Es una prueba tan humana para un pianista que lo hace como una experiencia imperdible.
una pregunta que yo quería hacerte era, ¿cómo es el compromiso de un intérprete? Ya la contestaste, ¿cómo es el compromiso de un intérprete frente a las obras de Beethoven y frente a este último tiempo, ¿no? O sea, cómo abordarlo, y retomando lo que hablabas de Arrau, ¿no? Y lo que decía Aitana, sobre que una obra no es la misma dos veces, con esto de la lectura de una novela, de la mirada de una película, acá en el vivo, digamos, porque la obra está escrita en un papel, pero la obra se vuelve a realizar solamente cuando es tocada, digamos, ¿no? O sea, la obra no existe si no es interpretada, si no está puesta ahí como una especie de jeroglífico que entendemos nosotros, bueno, como dicen los franceses cuando lees música, ellos dicen déchiffrer, ¿no? O sea, como descifrar la música, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Que en la cabeza de Arrau no debe haber estado la idea también de descifrar, es decir, esta vez la quiero hacer bien, o sea, esta vez quiero descifrar estas notas de otra manera, o sea, el tema de cómo comunicar o cómo comunicarse con el compositor, ¿no? O sea, es que ese es el ¿qué de todo desafío. lo que dice querés decir, ¿no? O Es que ese es podés. el desafío, ese es el desafío, no es tocarlas las obras el más grande desafío, que también lo es, por supuesto. Pero como volviendo a Arrau decía, la mente tensa y el cuerpo relajado, y no lo contrario. Dejar entrar en tu mente, en tu espacio mental, dejar entrar estas obras, es un desafío imperdible, maravilloso, porque realmente el campo mental que aborda, que abarca, mejor dicho, estas 32 sonatas es inconmensurable. Entonces, creo que el desafío no es pianístico, lo es también porque cada época del Beethoven tiene su sonido y eso hay que buscarlo y hay que ganárselo, ya lo hemos hablado en las otras charlas anteriores. Pero más allá de eso, el factor psicológico mental es sumamente abarcativo y sumamente enriquecedor. Yo creo que con las últimas sonatas uno comprende que no puede jamás ser tan superficial para pensar que las tiene estudiadas, asimiladas, completas, abordadas y que tiene un trabajo terminado. Uno tímidamente tiene que volverse a casa a pensar después de cada interpretación de estas obras. A mí personalmente me da un poco de rechazo cuando un pianista termina de tocar estas sonatas y después hace 4 o 5 bises de Gershwin, de, de Paderewski o de quien sea, después de haber tocado esto, ¿no? Yo creo que el abordar estas últimas 5 sonatas de Beethoven significa un esfuerzo tal para sí mismos y para el intérprete que debería evitarse cualquier forma de vices o de mundanidad, ¿no es cierto? Debería quedar realmente silencio, claro. la promesa de irse a casa a pensar. Creo que otra vez volvemos a la trascendencia, ¿no? O sea que de alguna forma la búsqueda de la trascendencia, del estado de gracia, como decías, y ese estado de gracia implica también la trascendencia en la ejecución, digamos. No la trascendencia para trascender en los diarios, ¿no? Sino la trascendencia, otra vez, el más allá, otra vez el último mensaje, ¿no? O sea, algo que va más allá de nosotros. Yo me acuerdo ahora de una anécdota que escuché en París de un gran profesor amigo mío, que fue mi director en un conservatorio, que él hablaba de lo real en música, ¿no? A ver, había mucho, estábamos en la escuela, no me acuerdo en qué escuela importante ahí de París, y había varios, él bastante religioso, digamos, ¿no? En su postura, y varios estudiantes que estaban por ahí, que no eran necesariamente, eran todos universitarios, pero no necesariamente músicos, había mucha gente de letras, mucha gente de filosofía, un poco reticentes a la idea de Dios, ¿no? Entonces él dijo, saquen la palabra Dios, porque muchos de estos compositores hablaban de Dios, Beethoven habla mucho de Dios, Brahms también, de la inspiración que a veces se sienten a escribir y que no son ellos los que escriben, sino que son dictados de alguna forma, ¿no?
Entonces él estuvo muy hábil, dijo, sáquele la palabra Dios, y deje el contenido, ¿no? Y entonces, en un momento nos cuenta una anécdota, hablando de esto de lo real en música, que está emparentado a lo que decís de esto de no tocar un bis, ¿no? Él cuenta que una vez, esto lo cuenta Nadia Boulanger, lo cuenta de que lo cuenta Nadia Boulanger, que está sentada en un concierto donde está Yehudi Menuhin, en un concierto recital de violín y piano. Termina el recital, que es muy lindo, la gente aplaude mucho, y ahí hacen un bis, y hacen un movimiento de Brahms lento, no sé de qué, sonata para violín y piano de Brahms o algo de Brahms, un adagio, ¿no? Y Nadia Boulanger observa, o sea, ella primero percibe que hay un silencio extraño en la sala, digamos, no el silencio de siempre, una especie de silencio eh, eh, como más que de iglesia, ¿no? Es como una especie de quietud, ¿no? Pero muy, lo dice como una quietud, pero muy esperanzadora, no una quietud sepulcral, muy por el contrario, ¿no? Y que se produce un silencio así generalísimo, ¿no? Y que ella que conoce mucho a Menuhin, lo ve en un estado, ¿no? Además lo que está sonando de Brahms es algo como increíble, ¿no? Fuera de lugar, digamos, ¿no? Dice, cuando termina, la gente no aplaude, y se mantiene ese silencio raro, pero hermoso, y Menuhin saca el arco del violín en silencio y se queda en él, no está ahí, ¿no? Y el pianista hace lo mismo, ¿no? Se quedan los dos quietos, sin mirarse, o sea, transportados a no sé dónde, con el mismo el público, hasta que uno, que se despertó antes que todos, se anima a empezar el aplauso, y bueno, se produce una ovación, y todo vuelve a la realidad, ¿no? Y ahí Nadia Boulanger hablaba de eso de tocar el cielo, ¿no? De que ahí el ejecutante está en estado de trascendencia, y llevó a todo el auditorio, ¿no? Sí, es lo que Rubinstein llamaba los momentos de eternidad. Son momentos, instantes. Bueno, eso es lo que hace que el escenario sea maravilloso, pues si no, sería un sinfín de precauciones, nervios, expectativas. Digamos, la esperanza de ese momento es lo que hace que uno desee tocar en público. No podemos buscar otra recompensa que la esperanza de que se genere algo con el público y que sea mágico, religioso, no importa, como decís vos, la palabra no importa tanto, el contenido es lo que Había cuenta. Nadia decía algo como que estaba ese era el momento de la certeza del más allá como se llamase, o sea, pero la certeza, ahí hubo una certeza colectiva, ¿no? Que sí, es maravilloso, digamos, o sea, que si es así, más vale que sigamos buscando, ¿no? O sea, que es como tocar otro mundo, otra dimensión, ¿no? Me parece que a donde llegamos ya es un buen punto para cerrar estas charlas, porque me parece que está muy lindo. Y para En, dejarlo nosotros también, en así abiertos sintonía, y en silencio, en sintonía con lo que están con lo planteando. que estamos diciendo. Bueno, yo solamente quiero decirles que, bueno, primero agradecer al conservatorio habernos brindado este espacio. Marina, que le falta la espada en la mano, haremos tu monumento, Marina. Una estatua ecuestre que viene Maravillosa. peleando claro, Y hace para que mira, en honor a la verdad, hace 2 meses que Marina nos viene teniendo la vela acá todos los sábados a la noche para que nosotros hablemos y Un nos placer. divaguemos 2 horas No, ha sido o un sí, más, placer. me parece. Muchas gracias por esta iniciativa, porque la iniciativa fue de ustedes, solamente yo acompañé, y el conservatorio también, por supuesto, y realmente han sido 3 charlas magníficas. Así que
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que Gracias a vos, Marina. para quienes nos escuchen, la esperanza nuestra es que los chicos del conservatorio, los estudiantes, sientan agrado en quedarse un rato escuchándonos, y que simplemente proponer un modelo de conversación entre músicos que no pretende ser una conferencia, que no pretende ser otra cosa que eso, ¿no? Que los músicos nos sentamos a conversar y que el tiempo vuela en el anecdotario de cada uno, la experiencia de cada uno, ordenada o desordenadamente. Pero en realidad es algo que dedicamos con mucho cariño a nuestros estudiantes. Totalmente. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima experiencia. Hasta una próxima. Muchas gracias.